Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo de Análisis. Analízale, en este caso, con el golpe que ha supuesto de nuevo para el deporte en recintos cerrados y para los usuarios, sobre todo de gimnasios y de disciplinas que tienen muchos practicantes, como el pádel, que de repente han vuelto a verse fuera con las medidas restrictivas de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la pandemia. Unas medidas que han supuesto el cierre de pabellones. Solamente las ligas nacionales y autonómicas se pueden seguir disputando a puerta cerrada, pero son muchos deportistas amateur los que se han quedado fuera y hay una gran preocupación en los gimnasios, pese a que paradójicamente muchas personas hacen deporte porque se lo recomienda su médico, porque están recuperándose de alguna lesión o porque tienen que mejorar su salud, como veremos a continuación. Vemos además que la incidencia es muy pequeña de casos de COVID entre las personas que hacen deporte. Como primeros datos, como primera aproximación, vamos a ver lo que repercute en la provincia de León. Hay más de 30.000 personas que practican deporte o asisten a pabellones, recintos cerrados, para ver espectáculos deportivos, sin sumar, además, los más de 20.000 alumnos de las escuelas deportivas del ayuntamiento que ahora están paralizadas y sin fecha para volver a iniciar la actividad. Por ejemplo, en cuanto a asistencia de espectadores en nuestra provincia, tenemos más datos, por ejemplo, los que tienen que ver con los socios que tienen aquellos equipos que ahora tienen que jugar momentáneamente a puerta cerrada. Por ejemplo, el Ademar tiene 1.850 socios. El Cleva, que en más de una ocasión se ha visto salpicado por casos de COVID en su plantilla, en las jugadoras del equipo de balonmano femenino, 800 socios. Vázquez León tiene 400 y, por ejemplo, el otro equipo de la Liga EVA, Reino de León, Agustinos, tiene este año la asistencia gratuita para todos sus abonados. Pero, sobre todo, datos preocupantes que han dejado fuera a muchas personas que hacen deporte. Por ejemplo, en practicantes de pádel hablamos de más de 10.000 en la provincia de León y más de 15.000 usuarios. Todos los que tienen que ver con esta situación van a pasar en los próximos minutos por nuestro tiempo de Analízale. Comenzamos después de esta pausa. Bueno, pues ya hemos visto esos datos de la preocupante situación dentro del deporte, sobre todo el deporte en recintos cubiertos, y también la situación que están viviendo, por ejemplo, los gimnasios con el cierre, y que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro programa. Ya tenemos nuestros primeros invitados, unos van a estar aquí con nosotros en el estudio y otros a través de Zoom. Ya recibimos al jefe de deportes de Diario de León, Ángel Fraguas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Y Javier García, que trabaja con el Ademar, redes sociales, comunicación, pero también es parte directamente afectada porque es el impulsor de uno de los equipos de fútbol sala de nuestra provincia, del Spartan Ferecor, y también nos ha pegado de lleno, Javier, esa cancelación de las competiciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Totalmente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Ángel, la primera contradicción que vemos, ¿no? Es muy sano hacer deporte, pero de momento muchas personas no van a poder hacerlo como consecuencia del cierre de gimnasios, del cierre de instalaciones, y luego lo analizaremos con los propios interesados. Muchos equipos que ya ni siquiera tienen que reducir el aforo, sino que ni siquiera pueden recibir público y son a puerta cerrada los partidos. Sí, mira, Jesús, yo creo que, como decías tú antes, yo creo que es un contrasentido que, según está el protocolo, pues que haya que depender también pues de lo que diga el ayuntamiento, de lo que diga la Junta, y entonces no se llega a un punto de conexión para que todos sepamos y todos los clubes sepan cómo tienen que actuar con esta pandemia para poder hacer deporte. Y mientras no exista algo que sea coordinado y sea para todos lo mismo, pues habrá el galimatías que existe ahora, y entonces los clubes leoneses, pues como tú ves, al principio un 30% de aforo, al final, en el caso de la Ademar, se ha quedado sin que la gente pueda ir a los partidos, y tanto para el club como también para el equipo, para la afición, pues todo esto, pues yo creo que es un triste momento el que vivimos, y que Tano Franco, el presidente, pues creo que tenga que estar haciendo
con escuadra y cartabón casi todas las cuentas que seguramente no le saldrán. Enseguida se lo vamos a preguntar a él mismo, pero Javier, parte interesada porque hay muchas ligas, hay muchas competiciones, hay mucha gente que hace deporte por salud, ¿no? Ese famoso lema del deporte salud. Ahora entramos en una contradicción. Habrá zonas de nuestro país y en otros países que será más fácil buscar la alternativa al aire libre, pero en el clima de León no es nada fácil. No, o sea, es que aparte es que tampoco puedes, porque al fin y al cabo, si quieres realizar un equipo, o sea, un deporte de equipo, no te puedes reunir más de 6 personas, o sea, entonces es como, ¿hacer deporte está bien? Sí. ¿Te recomienda a todas las instituciones de sanidad hacerlo? Sí, pero es como ahora, ahora, ojo, cuidado, y más como no seas un profesional, porque dentro de lo que cabe, al estar dentro de ese halo de profesional, o por lo menos una federación que esté más o menos formada, como puede ser pues, la Federación Española, la SOVAL, como en este caso en balonmano, la LF1, LF2 en baloncesto. Luego cuando vas cribando, te vas metiendo en federaciones más pequeñas, como puede ser la comunitaria, o incluso luego ya en ligas o provinciales, donde dependes pues, de una, como puede ser en nuestro caso, una liga privada, es en plan de ¿a quién escuchas? Al ayuntamiento que te dice que no puedes entrenar, ¿cómo se llama? Al Castilla y León que dice que bueno, sí se puede hacer deporte, pero en ciertas circunstancias, con ciertos mecanismos, o a España que dice, no, o sea, digamos al gobierno, dices, sí, se puede hacer deporte, pero... Y con el problema añadido, fíjate lo que dices tú de las ligas amateur, el sobrecoste de muchos seguros que ahora se van a disparar, porque tampoco quieren mojarse a la hora de garantizar esa cobertura a jugadores que no son profesionales. Claro, a nosotros, o por lo menos en el caso del Spartan Ferecor, nosotros tenemos que pagar un seguro, que es el seguro, no sé cómo se llama, esta es la Liga Amateur, y es obligatorio todos los años. Ya han ido encareciéndose en los últimos años, porque al fin y al cabo, un mal uso, ¿qué tal? Ahora yo no sé si una aseguradora quiere asegurar a un equipo para que compita en una competición que encima no vas a tener igual ese protocolo de no, tienes que hacerte una PCR, un test de antígenos, porque ningún equipo se lo va a poder permitir. Aunque sea el de antígenos, que son 40, 30 euros. Es que no puedes. Tú encima, ¿cómo le dices eso a una aseguradora? No, nos vamos a reunir 20, 24 tíos en una cancha que no sabemos de dónde venimos cada uno o lo que hacemos después de cada partido y vamos a estar jugando y sudando y gritando y voceándonos en un mismo pabellón. Y ya no te digo nada si luego encima tienes público. Vamos enseguida a abrir también la voz a representantes de diferentes clubes. Antes, otro dato para poner encima, para reflexionar. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha informado que las actividades deportivas, por ejemplo en España, solo representan un 0,22% en los casos de COVID en España, aparte de los estudios médicos que empiezan a incidir en cómo el deporte ayuda a luchar contra el coronavirus. Es verdad que ha habido muchos deportistas importantes que han pasado el COVID, pero las secuelas en general no son como las de una persona, por ejemplo, de la calle que no haga deporte. Tenemos ya esa conexión prevista, vamos a ver si podemos hablar, por ejemplo, con el presidente del ADEMAR, con Cayetano Franco. Cayetano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en principio, lo que decíamos, ya fue un problema de organización, un problema de adecuación grave el tener que limitar el aforo del Palacio de los Deportes para los partidos del equipo de la Liga Sobal. Ahora, otro nuevo golpe con el cierre definitivo, de momento, al público, y también estamos esperando porque no puede empezar todavía el trabajo de los equipos de la cantera de la ADEMAR. Pues sí, bueno, yo creo que es un poco la puntilla que faltaba para que esta temporada, o por lo menos esta primera parte de la temporada, sea económicamente desastrosa y para que nuestros aficionados y socios pues vean mermado, bueno, pues esa inversión que hicieron a sacar su abono, ¿no? Al no poder disfrutar de los partidos. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros partidos sean prácticamente televisados todos, tanto los de casa como los de fuera, y de momento lo estamos casi consiguiendo, solamente alguno ha quedado sin televisar, pero eso no quiere decir que el perjuicio económico sea enorme. Y como al hilo de lo que decíais, ya estabais hablando antes, que yo no entiendo muy bien y cada vez, ahora con los datos todavía menos, por qué se cierran los pabellones a la presencia de espectadores, porque yo he hecho unos números muy un poco por encima, pero bueno, muy reales también. Y si miro, por ejemplo, en un pabellón, un negocio cualquiera, como puede ser un stand o
y un teatro, por ejemplo, un espectador de nuestro pabellón tendría unos 230 metros cúbicos de aire disponible para él. Un negocio, como te decía, un estanco tendría unos 30 y un teatro unos 75. Quiero decir que es un recinto completamente seguro, no solo por las normas que hemos establecido a la hora de entrar, como sabéis, temperatura, gel, toma de datos, limpieza, desinfección del pabellón, sino que tenemos una ventilación y una capacidad de aire renovable increíble. No entiendo por qué se toman estas normas o se toman estas decisiones, no sé si a la ligera, supongo que no, pero que muy perjudiciales sin estudiar un poco cada caso. Lo que comentábamos también, Cayetano Franco, con el problema de la base. Además siempre ha sido un equipo de cantera, se ha nutrido de la cantera, y hay muchos chavales que se están encontrando con ese problema. Yo, si no me equivoco, el filial sí ha podido empezar la competición, creo que el juvenil va a poder hacerlo, pero de ahí hacia abajo no sé qué mensaje se puede dar a los padres, a los propios jugadores. Se hablaba del mes de enero, diciembre, de poder iniciar al menos los entrenamientos. Había habido un acuerdo incluso con el ayuntamiento para que el Ademar pudiera utilizar el pabellón Ventas Oeste, pero de momento eso sigue paralizado. Sí, de momento está paralizado. Como bien dices, la ULE empezó con su ritmo normal prácticamente. Ahora hay una iniciativa de la Federación para que los juveniles empiecen a jugar a mediados de diciembre, con lo cual habría que empezar a entrenar pues, dentro de 15 o 20 días, pero también nos encontramos con que hay que empezar a entrenar, pero tenemos los pabellones cerrados. Entonces vamos a ver cómo un juego, un deporte de contacto y de equipo, sin tener un pabellón, sin poder tener contacto, cómo entrenamos, porque físicamente hemos seguido mandándoles el entrenamiento individualizado para que se haga en casa y se mantengan físicamente bien, pero claro, el ritmo de juego no lo tienen y es un poco incomprensible, ¿no? Como por un lado casi nos obligan a jugar, casi no, nos obligan a jugar, y por otro tenemos los pabellones cerrados. Eso en cuanto a juveniles. En cuanto a cadetes e infantiles, en principio parece que a primeros de enero se podría empezar a entrenar y a mediados, un poco más de mediados, pues se empezaría a jugar, a competir ya tanto cadetes como infantiles. Pero bueno, está todo un poco en el aire y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque la verdad es que los chavales que yo creo que es necesario que hagan deporte, sobre todo en esas edades, ahora mismo no lo están haciendo y es un perjuicio enorme. Antes de despedir al presidente de la Ademar, luego también está, evidentemente, la salud por encima de todo lo demás. Por supuesto, todos queremos que se acabe cuanto antes, ojalá, esa esperanza con la vacuna, que ya se ha ensañado con bastante efectividad, con más de un 90%, a ver si realmente llega al público de la calle, al paciente, pero también está el capítulo económico, con merma de socios, con el tema de los patrocinadores. No sé, Javier y Ángel, si antes de despedir al presidente de la Ademar y pasar a más invitados, tenéis alguna pregunta para Cayetano Franco. No, yo solamente decirle al presidente de la Ademar que después de los números que han hecho desde que empezó la temporada, con respecto a que se pueda seguir los partidos, aunque sea en un aforo limitado del 30%, que por lo menos los equipos o el equipo de Ademar, el primer equipo, podía tener un poco el refuerzo de su afición. Esto pues sin duda ha limitado también el ambiente que se vive en el Palacio de los Deportes cuando un equipo juega en casa, ¿no, Tano? Sí, evidentemente. Yo siempre digo que un par de goles lo mete la afición, ¿no? Y aquí, bueno, sabemos cómo es de ruidosa y cómo anima. Y evidentemente el jugar sin público, yo creo que vamos a verlo en el primer partido este viernes, como va a ser una cosa completamente desangelada, ¿no? Se van a oír hasta lo que los jugadores uno a otro se comentan y se dicen, vamos, es algo un poco inusual, ¿no? En un sitio tan cerrado, pues como es un pabellón, bueno, pues va a ser una cosa que yo creo que el propio deporte y más el de equipo necesita espectadores y necesita el aliento de la afición para que el juego tenga otro aliciente. Si no, bueno, pues yo creo que queda cercenado en una parte importante de lo que supone este deporte. Bueno, ¿qué me dices también
sobre el tema de las mascarillas en su día, cuando os exigieron ponerla para jugar y después, justo al día siguiente, ya no hacía falta mascarillas. ¿No crees que esa coordinación para que todo sea igual para todos no ha estado bien dicho o regularizado desde arriba? Bueno, es un poco lo que dije antes con respecto al cierre de los pabellones, ¿no? Yo creo que se legisla sin tener en cuenta cada actividad y lo que significa, lo que tiene de peculiar cada deporte, ¿no? Yo recuerdo que la primera acción de un tiro de Nathan, nuestro central se quedó con la mascarilla del contrario en la mano. Bueno, pues es algo que este deporte que está en contacto continuo, pues es lógico, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que se juegue con mascarilla cuando además pasamos un test serológico o PCR, depende en cada momento, 72 horas antes, todos los equipos, ya vemos la cantidad de partidos que se han desplazado para evitar el contagio. Bueno, estamos volviendo otra vez a la normalidad. Hoy nosotros hemos vuelto a hacer otro test, como cada partido, para el partido que se juega mañana que vamos a jugar mañana en Huesca. Y bueno, yo creo que no es necesaria la mascarilla, pero bueno, pues hace falta coordinación, hace falta consultar un poco, yo creo, con las partes implicadas, porque si no, pues bueno, una norma general como es la de cierre de pabellones o de recintos, pues te encuentras con una norma tan absurda, entre comillas, de que tengan que jugar con mascarilla, ¿no? Cayetano, vamos a aprovechar que tenemos también ahí con nosotros, lo vemos en pantalla, a César Valle, el presidente del Cleva, y a Bea Pacheco, entrenadora de Agustino Reino de León y del conjunto del Aros. César, en el Rodríguez Cleva lo habéis sufrido además en vuestras carnes. 3 primeras jornadas no pudisteis jugar, esta semana ha habido un nuevo caso positivo. ¿Creéis que se está gestionando bien esta situación? O la pregunta es, ¿se podrán acabar las competiciones? ¿Habrá que ir a una sola vuelta? No sé cómo estáis viviendo esta incertidumbre. Pues sí, la verdad es que nosotros ya lo hemos vivido 2 veces. Esta semana, que tenemos una jugadora que ha dado positivo y tenemos a todo el equipo confinado hasta que nos hagan los PCRs el miércoles. La verdad es que es muy difícil jugar así. Crear una burbuja es imposible, porque al final las jugadoras tienen su vida, tienen que ir a sus trabajos, a sus estudios. Entonces es una cosa que si seguimos así la liga se va a dar cada semana, porque hoy nos ha tocado a nosotros. El fin de semana el partido del handball contra el Meaño también se tuvo que suspender. Vamos a ir acumulando retrasos y bueno, lo principal al final es la salud de los deportistas. Fíjate que decíamos, Javi, no sé si tienes alguna pregunta para César, que bueno, aquellos equipos a lo mejor que tienen una masa social muy grande lo notan más que, por ejemplo, Rodríguez Cleva, que tiene menos abonados, pero aún así el jugar a puerta cerrada. Y yo no sé también ese impacto a nivel de patrocinadores, si es muy complicado al final fidelizar tanto a los patrocinadores como a los socios, ¿no? Para que digamos, bueno, no podemos ir a veros, pero seguís contando con nuestro apoyo, ¿no? Sí, al final es complicado porque también no sabes con qué cara puedes ir a un patrocinador y decirle, oye, mira, es que yo no tengo totalmente incertidumbre de si voy a poder jugar, no voy a poder jugar, voy a empezar una competición y te estoy pidiendo un apoyo que encima también te puede afectar a ti por el confinamiento, como puede ser. Ahora mismo, no sé, en Rodríguez no ha cerrado, pero en el caso como puede ser en el Spartan, que tengo a un bar, o sea, con nosotros Tato se ha portado genial, nunca nos ha dicho de no te voy a dar nada. Eso, ¿con qué cara también puedes ir a un patrocinador a exigirlo o a pedirle dinero para seguir adelante? Al fin y al cabo, competición sigue, te pide y te exige el mismo dinero, encima tienes más costes, como en un caso en el Cleva, en el que también tienen que hacerse test serológico, pero tú necesitas el dinero. No vas a ir al ayuntamiento y le vas a decir, oye, mira, que es que debido a la competición necesito 50.000 euros más, y dice el ayuntamiento, vale, perfecto, no pasa nada, toma, o un banco mismamente. Tienes que pagarlo sí o sí,
y no sabes de dónde puedes sacar el dinero. Es que al fin y al cabo también es un poco de adulteración de la competición, porque al fin y al cabo, dependiendo de cada zona, igual los equipos de Madrid, más masa empresarial, puedes o tienes más sitios donde pedir. Aquí en León también es un sitio donde vivimos mucho de la hostelería, de la restauración, y que está afectada principalmente por las restricciones de la comunidad. ¿Cómo vas a pedir tu dinero o cómo vas a pedir o exigir competir de la misma manera que un equipo que igual tiene el presupuesto, la cuarta parte del presupuesto del Real Madrid o el Barcelona en balonmano de Nesobar? ¿Cómo vas a competir? Fíjate, tocaba Javi el tema del fútbol, algo que se nos seguimos preguntando. La Liga de Fútbol Profesional ha sido muy clara al respecto. Vemos, por ejemplo, los partidos de la Ponferradina, que nos queda más cerquita, a puerta cerrada, la primera división a puerta cerrada. En segunda vez se permite un porcentaje, pero claro, es una situación que varía mucho porque hay estadios grandes como el Reino de León, pero hay otros que son mucho más pequeños. Quiero escuchar también y ver la opinión de Bea Pacheco, que está ahí esperándonos. Este año, además, afrontando su primera experiencia en un banquillo masculino, ahí con Agustinos en Reino de León. También luego estará Básquet León con nosotros. Bea, también vosotros habéis tenido que empezar con retraso. Yo no sé cómo se vive el día a día en esta situación, el saber, ¿podré jugar el próximo domingo? ¿No podré jugar? ¿Habrá algún caso? Equipos que no tienen un gran presupuesto, como decía Javi, como decía Ángel, el tener que realizar los test prácticamente sin ayuda pública. Pues un poquito igual que lo que ha comentado César, ¿no? Muchísima incertidumbre, son equipos que están en ligas semiprofesionales, pero realmente no son jugadores profesionales. Y al final cada semana tienes que pasar un test con mucho miedo, porque sabes que como de positivo alguno nos vamos 10 días a casa todos, ¿no? Para mí sí que es mi trabajo, pero entiendo que ese jugador que tiene un trabajo, se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, que no pueda ir y tenga miedo a perder el trabajo, pues es una situación muy complicada en todos los sentidos. Es que al final lo que más preocupa es el tema de los test y que todos demos negativo, ya no solo para poder jugar, sino para poder vivir en el día a día, ¿no? Entonces se complica esa incertidumbre. Nosotros empezamos 2 semanas más tarde porque no llegaron todos los test que tenían que llegar a los clubs. Creo que esa fue la razón, también luego cada uno te cuenta una cosa. Pero bueno, te vas adaptando a todo, ¿no? Pues mira, vas entrenando, vas pudiendo entrenar, la cantera no puede, tú puedes, siempre intentas diciendo como que tú por lo menos casi eres un privilegiado de esta situación, visto cómo está el resto, ¿no? Entonces, bueno, te adaptas, intentas seguir hacia adelante y vas día a día. Es que aquí no puedes ni planificar absolutamente nada. Nosotros jugamos la semana que viene contra un equipo y no tenemos nada de ellos porque no han ni empezado los pobres, porque ellos les ha coincidido positivos y les ha coincidido jornadas de descanso. Entonces, bueno, pues es una situación un poco extraña, está, como ha dicho alguien antes, un poco la liga está un poco adulterada en ese sentido, ¿no? No es lo mismo jugar contra un equipo que viene de estar 3 semanas sin jugar porque ha estado confinado que un equipo que lleva 3 partidos seguidos jugando y compitiendo, ¿no? Es una situación rara y te vas adaptando. Fíjate, una situación tan rara como una persona de a pie, nosotros 3, si quisiéramos viajar fuera de Castilla, no podríamos hacerlo, y sin embargo un equipo de la Liga EVA, si no me equivoco, en León está Agustinos, Reino de León, Básquet León y Gijón, así cerquita, y el resto son equipos gallegos, es decir, y ellos sí tienen que desplazarse con el consiguiente riesgo. Y luego no sé si también un poco esa preocupación en el trabajo, Bea, del día a día, ¿no? Ya hace muchos años que cada jugador o cada jugadora tiene ese cuidado especial de tener cada uno su propia botella de agua, pero bueno, estamos viendo incluso situaciones en las que ni siquiera los jugadores se pueden duchar, se pueden utilizar los vestuarios, ¿no? Esa planificación en el día a día también es compleja, y no olvidemos que también hay jugadores que vienen de fuera, ¿no? Y prácticamente su vida, ahora sin vida social, sin hostelería, es de la residencia al pabellón y poco más, ¿no? Sí, pero bueno, esa es una situación que está viviendo todo el mundo, ¿no? A mí que un jugador o yo misma, ¿no? No nos podamos duchar o tal, casi me parece un mal menor comparado con el pobre que no puede abrir una cafetería o no puede abrir un gimnasio, ¿no? Nosotros seguimos haciendo nuestra vida y nos adaptamos a las circunstancias y por ahora seguimos compitiendo, ¿no? No tiene mucho sentido no poder abrir un vestuario para que alguien se cambie, pueda ir a un baño o pueda darse una ducha. Es que al final luego eso se tiene que desinfectar como se desinfectan otras cosas. Pero no me parece el mayor de los problemas. Me preocupa más que un jugador nuestro que tiene un trabajo pueda llegar a perder un trabajo porque dé positivo o por una circunstancia de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que adaptar un poco a cada cosa. Antes hablábamos nosotros, es que cuando todo el mundo lo metes en el mismo saco, siempre va a haber situaciones que no sean justas, porque no todos estamos al mismo nivel y no, en el deporte apenas hay positivos, por lo menos en cantera, en todo esto no hay muchas cosas y se está cerrando por ahí, ¿no? Entonces te da pena porque hemos entrado todos en el mismo saco cuando el deporte es salud y debería ser un
un camino para evitar estar en casa todo el día sin poder hacer nada, el poder salir a trabajar, ir a hacer algo de deporte, y no ir de casa al trabajo, de trabajo a casa. Al final va a haber unas secuelas, yo creo que las veremos más adelante, ¿no? Fíjate, yo no sé si el protocolo está lo suficientemente claro, pero por ejemplo, ha habido casos cuando aparece un jugador con un positivo, se aísla únicamente a ese jugador, sin embargo en otros se aísla todo el equipo, ¿no? Yo no sé, César, Cayetano, Bea, cualquiera de vosotros que quiera intervenir, si ese protocolo está claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Cleva, esta semana hemos visto que con un positivo el equipo ha dejado de entrenar. En el caso de la de Mar, afortunadamente el equipo pudo seguir entrenando con el positivo de Nathan. Nathan estaba fuera, pero el resto de compañeros sí seguía entrenando, ¿no? Parece que es una situación un poco chocante, ¿no? Hombre, ahí todavía para mí es más chocante que para poder aplazarte un partido tengas que tener 5 positivos. Si yo tengo 5 jugadoras positivas en el equipo, por supuesto tenemos que estar confinados todo el equipo. No vas a poder estar entrenando durante toda la semana, aunque alguno cuando hagas el PCR den ya negativo, pero ya vas a ese partido como se hablaba antes, un poco adulterado. Nosotros tenemos un partido el domingo contra el Oviedo en el que te juegas parte de la liga. Aunque consigamos jugarlo, ¿en qué condiciones vamos a ir? Si esta semana no van a poder entrenar ninguna. Es muy complicado, la verdad es que esta situación creo que nos sobrepasa a todos, a federaciones, a clubes, a jugadores, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Sí, ya como última pregunta, os la hago a los tres, quien quiera intervenir. ¿Os planteáis esa petición de reducir de alguna manera el calendario? No siempre es positivo. En el caso, por ejemplo, de la Liga Sobal, se ha hablado de la opción de completar la primera vuelta y luego volver a 2 grupos, hacer esos 2 grupos para minimizar el número de partidos. No sé, Cayetano, si hay alguna novedad al respecto. Bueno, sí. Hemos tenido un grupo de trabajo precisamente para estudiar el calendario, en el que, bueno, me tocó participar y en principio lo que se ha aprobado por todos los clubes, además, es que hasta Navidades vamos a intentar por todos los medios terminar la primera vuelta. Si es así, la segunda vuelta la iniciaríamos también como está prevista, todos contra todos, sin hacer 2 grupos. Pero si no somos capaces porque hay más aplazamientos y no se puede terminar, nos hemos dado de plazo no se puede terminar antes de entre el 15 y el 20 de febrero, entonces sí que tendríamos que ir a 2 grupos porque seguramente ya no entraría el calendario que tenemos actualmente. Entonces la idea es jugar las 34 jornadas que tenemos previstas, intentar acabar la primera vuelta antes de las Navidades. Y si se intenta, continuaremos con las 34 jornadas, con las 17 restantes. Yo creo que las cosas están mal, pero si además restamos partidos a los patrocinadores, a la afición, a los socios, a la televisión, se pondrán todavía mucho peores, con lo cual vamos a intentar tirar hacia adelante. Bueno, pues vamos a despedir ya a estos primeros invitados en este primer bloque de nuestro programa. Cayetano Franco, Bea Pacheco y César Valle, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Y a nuestros invitados aquí en el estudio, Ángel y Javier, hablar de una posible solución. Habla, por ejemplo, Cayetano, reducir el calendario. No sé cómo veis el futuro, como última reflexión. A mí lo que más me llama la atención es que todos estos partidos que se deben de jugar, tanto Agustinos de Bea Pacheco como César Valle, el Cleva, o Tano Franco, la de Mar, me parece súper difícil porque, como decía César Valle, ellos tienen casos de coronavirus precisamente esta semana, no tienen tiempo material para preparar esos partidos, un partido que además es vital de cara a las aspiraciones que tiene este año el Cleva, y a mí me parece que todo esto tiene que llegar a que exista una solución, porque de lo contrario es muy difícil preparar partidos en los que te juegas la temporada, y con esta pandemia pues yo creo que tanto unos como otros no pueden estar con esta incertidumbre día tras día y preparar un partido que, como te he dicho, es fundamental, y llegar el domingo pues sin nada que hacer y que no has preparado todo como debías para sacar adelante ese objetivo que te has planificado a principio de temporada. Es lo peor
que está dando esta pandemia en el mundo del deporte, aparte de que no se puede jugar con regularidad, y entonces todo esto pues hace que sean competiciones, pues no sé si puede llamar que un poco adulteradas, pero yo creo que no es una competición normal y pura como otros años. Y estamos hablando del deporte profesional y semiprofesional, Javier, pero última reflexión, porque hay muchísima gente que nos está viendo, que participa en ligas de muchas disciplinas, ligas aficionadas, que están en casa, los niños de las escuelas deportivas, y sin fecha para saber cuándo volveremos. Ese es el gran problema, que al fin y al cabo hay muchas voces, como se puede decir, autorizadas, pero no son voces al unísono. Al fin y al cabo, cada uno dice una cosa, tenemos por un lado unos, otros. Entonces, lo que habría que hacer es reunirse todos, no sé cómo, pero que se haga una reunión o que se haga un grupo de trabajo, como se hace pues, en federaciones, pero que se hagan todos, un responsable de cada sitio, y que se marquen las pautas, porque al fin y al cabo, decía Ángel, es que, claro, igual este fin de semana no tienes para un partido clave, da lo mismo, que sea claro, porque al fin y al cabo el problema que tienen es, tú ahora ves la primera división de baloncesto, de balonmano, tal, entonces puedes tener un jugador que esté confinado y el resto puede seguir entrenando. Vale, perfecto, pero es que igual en base tienes uno y tienes que pasar de 2 semanas sin poder jugar, como le pasa ahora mismo a Bea Pacheco contra su rival este fin de semana. No, que sea todo al unísono. Que yo esté compitiendo en una competición, como puede ser en la ACB, mismo que tuvimos con el Barcelona. El Barcelona ha tenido varios casos de positivos de COVID y han seguido entrenando con normalidad, se han hecho los PCRs, cuando supuestamente se decía que es por lo menos una semana de confinamiento. No, que sea todo al unísono, que haya una línea de trabajo de decir, vale, todos los clubes profesionales, semiprofesionales, amateurs, tienen que seguirla. Es verdad que luego cabe el libre albedrío de cada persona una vez que se acaban los entrenamientos o esos protocolos, pero al fin y al cabo, si tú de verdad quieres practicar deporte, si quieres hacerlo, vas a hacer lo conveniente para seguir esas pautas y sobre todo para no contagiarte del virus. Dudo mucho que cualquier jugador ahora mismo, profesional, semiprofesional o amateur, que esté compitiendo y que quiera competir cada fin de semana, le interese pasar el COVID e igual tener secuelas que la aparten de la práctica deportiva. Exactamente. No me imagino a un jugador de fútbol que luego tenga, yo qué sé, una neumonía que le deje estragos en los pulmones. Se acaba su carrera. Entonces creo que al fin y al cabo, un protocolo y luego un poco más de cabeza por parte de todo el mundo es lo que debería plantearse, sobre todo para que no haya ni niños ni jugadores amateurs que se queden sin deporte, porque al fin y al cabo, como empezaba ese programa, el deporte es salud. Está claro, y hay muchos colectivos afectados, por ejemplo el de los gimnasios, que van a ser otro de los protagonistas en la segunda parte de este Analízale. Hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos. Continuamos en Analízale haciendo esta radiografía del impacto que está sufriendo el deporte con el cierre de nuevo de pabellones y lo más preocupante de cara a muchas personas que también hacen deporte por salud, la clausura de todos los gimnasios con más de 15.000 personas probablemente afectadas en nuestra provincia. Tenemos ya con nosotros a Álvaro Barrioluengo, presidente del ULE-RBH Global Basket León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Fidel, que viene, Fidel de Dios, que representa al gimnasio, al TAFIT, pero un poco también esa preocupación, no solamente por parte de los gimnasios, sino por parte de los profesionales del deporte. ¿Qué tal? Bienvenido. Eso es, gracias. Bueno, Álvaro, fíjate, nos comentabas en la publicidad, 4.000 euros se puede gastar un club modesto de la Liga EVA solamente en tener que hacer test. Eso ya es un impacto económico y un desajuste del presupuesto. Sí, 4.000, como digo yo, siendo generoso y ajustando. Al final no olvidemos que nos vamos a meter, que no vamos a jugar sin público, vamos a tener que realizar los test, vamos a tener que pagar un médico que haga esos test. Al final hay una diferencia, yo calculo, de una quinta parte del presupuesto que se cubrirá pues buscando otras alternativas, pero un desajuste importante. Eso sí hablamos del deporte federado, pero lo que decíamos antes, Fidel, empezaba yo este programa hablando de esa frase de que deporte es salud,
Muchas personas que lo hacen por prescripción médica, que van al gimnasio no por capricho, sino por objetivos médicos, tanto para engordar como para adelgazar, cuestiones incluso coronarias, problemas cardíacos, y de repente esas personas ahora las encontramos que lo tienen que hacer en casa y os han cerrado los gimnasios. Exactamente, justo lo que has dicho, la gente que teníamos no solo con prescripción médica, sino con prescripción de fisioterapeutas, incluso con prescripción de psicólogos. Entonces, esa gente ahora se queda sin un lugar seguro donde hacer ejercicio físico. En este caso, entonces, bueno, nos sentimos muy afectados en ese sentido. Hay un dato además que hay que poner sobre la mesa. Evidentemente no somos médicos, ni mucho menos, pero bueno, vemos que el deporte también a veces es un buen enemigo, ¿no? Contra el COVID ha habido grandes deportistas que han tenido los síntomas, pero han sido más leves que en el resto de la población. Ha habido otros que evidentemente han tenido la enfermedad de forma más grave. Pero sí podemos quizás, Fidel, establecer ese paralelismo entre deporte, también puede ser un buen mecanismo para prevenir frente al COVID, ¿no? Exactamente, nos prepara frente incluso para una enfermedad infecciosa. Está demostrado que te reduce el riesgo un 30%, y si vemos la gente hospitalizada, pues vemos que, por ejemplo, el 50% de los hospitalizados pues padecen hipertensión, incluso el 20% padece obesidad, diabetes de tipo 2. Entonces, son justo unas afecciones que pueden verse reducidas mediante el ejercicio físico. Además, hay más estudios en los que está demostrado que hay menos riesgo o baja mucho la hospitalización con gente con buena capacidad física. Estamos viendo imágenes de vuestras instalaciones de Altafiza. Hay que matizar que son imágenes de archivo, imágenes anteriores a la pandemia, que nadie se asuste viendo a usuarios del gimnasio sin la correspondiente mascarilla. Fíjate, Álvaro, comentábamos también países que a veces son un ejemplo. Por ejemplo, en Dinamarca ya se considera una actividad esencial el deporte, porque hay muchas justificaciones, hay muchas medidas, lo hemos dicho muchas veces, hay muchas medidas que tomarse en serio, hay muchos gestos de distancia, medidas de seguridad que hay que hacer para poder continuar con la práctica deportiva en la situación en la que estamos viviendo, pero está claro que el deporte tendría que quizás formar parte de ese elenco de actividades esenciales, como está declarado en países, como decía yo, de Dinamarca, ¿no? Sí, yo creo que está claro. Al final nos estamos dando cuenta que no solo para la gente mayor o la gente enferma, sino que estamos hablando, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, Basquet León, nosotros tenemos 400 niños en cantera que llevan desde marzo del año pasado sin tocar un balón. Entonces, al final, yo creo que tiene que ser una actividad esencial por salud y, sobre todo, pues porque tenemos que seguir viviendo de alguna manera y que se está demostrando que el deporte es seguro y necesario. Vamos a situar también en este debate a dos colectivos importantes. Hablábamos de la cantidad de usuarios que hay dentro del gimnasio, por ejemplo, un deporte de moda que curiosamente era de los que mejor cumplía los protocolos de seguridad, es el del pádel, que también ha visto cómo cerraban sus instalaciones. Vamos a escuchar la opinión de Mario Centeno, gerente de Padel Park. El pádel es un deporte que está considerado de muy bajo riesgo, dado que lo practican 4 personas en una pista que mide 200 metros cuadrados y en el que no hay prácticamente no hay ningún contacto físico. En este sentido, pues cabría reivindicar quizá que se ponga un poco más, a lo mejor, de atención pormenorizada sobre, no solo en el mundo del deporte, sino en todos los sectores productivos que se están viendo afectados, de cara a estudiar más en detalle cómo aplicar las medidas de restricción a cada uno de los sectores o incluso empresas, especialmente en provincias y en comunidades donde no tenemos un volumen excesivo de estas. Uno de los valores que yo creo que se ha puesto más en primera línea dentro de las consecuencias que estamos viviendo todos a nivel personal, producto de esta crisis, es la práctica deportiva, el ejercicio físico. Estamos todos apreciando que en el momento en el que nos falta, nos afecta mucho más a nivel personal, tanto físico como intelectual. Por lo tanto, pues una vez más hay que intentar, en la medida de lo posible, siempre por supuesto poniendo la salud en primer nivel de importancia, pero valorar cómo podemos encajar estas prácticas dentro de la situación actual.
Y otro colectivo importante al que también queremos escuchar es al de los licenciados en Educación Física, el COLEF, la sede del colegio que está aquí en León. Desde allí también exponían la situación y la necesidad de que el deporte sea considerado también como una actividad esencial. Nosotros hemos pedido que el ejercicio físico para la salud sea considerado una actividad esencial porque beneficia a la salud. Está en íntima relación. La gente no solamente hace ejercicio para divertirse, sino también por su propia condición física. Entonces hemos pedido que se hile fino esta medida de ejercicio físico para la salud en base a 3 principios. Una, que sea supervisada por profesionales. 2, que se realice individualmente o en grupos de personas convivientes. Y 3, sobre todo, para aquellas personas que tengan pautado por el médico ejercicio físico para una patología. Bueno, casi se nos está escapando ya el tiempo, Fidel. Casi te voy a pedir una reflexión final, un poco ahondando en lo que decía Javier, en esa reivindicación. Lo primero de todo, ¿sentís escuchados frente a las administraciones cuando ponéis sobre la mesa esos argumentos para defender que el deporte no cierre? Bueno, ahora la administración está un poco sobrepasada, pero sí, tenemos contacto con la Dirección General de Deportes y se nos escucha. Sí que a modo de reflexión somos un sector en el que, por ejemplo, tenemos una gran trazabilidad. El usuario, según entra, queda registrado la hora con el número de teléfono, si ha ido a alguna clase colectiva, a qué hora sale, podemos saber con qué gente ha concurrido. Entonces, muy pocos sectores tienen esta capacidad. Y luego, además, las inversiones. Hemos hecho una gran inversión para aumentar la seguridad, la capacidad que tenemos de ventilar la instalación, que nos acordamos que es un factor de riesgo los espacios cerrados, pero es que tenemos una gran capacidad de renovación del aire, tenemos también instalaciones en la calle y es una pena que nos metan en el mismo saco que otros sectores. Hay más de 15.000 usuarios de gimnasios en el León que se han quedado sin poder reforzar el sistema inmunológico. Además, tenemos que pensar que no solo te prepara, sino que te ayuda en las consecuencias post-COVID, ¿vale? La capacidad ventilatoria, el consumo de oxígeno máximo, la atrofia muscular después de un largo periodo de sedentarismo. Los respiratorios que estamos viendo de las personas que han sufrido el COVID, ayuda luego el deporte. Ayuda enormemente, está ya contrastado, ahí se están haciendo numerosos estudios y entonces lo primero que hay que hacer es recuperar la capacidad ventilatoria y el consumo de oxígeno, que está muy ligado a esta afección. Luego la atrofia muscular, incluso la musculatura que está relacionada con la ventilación. Entonces, creo que nos merecemos una oportunidad en este sentido. Estabais dando también datos importantes, ¿no?, de cómo el ejercicio físico es un factor de prevención en muchas patologías. En ese futuro del deporte, ¿no?, también desde el punto de vista del impacto económico para los clubes más modestos, Álvaro, ahí un poco la pregunta que yo le hacía a Fidel, ¿al final se os escucha por parte de administración, de federaciones, o como decía también uno de nuestros invitados, a lo mejor es momento de sentar a todos en la misma mesa y escuchar junto a los políticos a los expertos en la materia, ¿no? Yo tengo que reconocer que a nosotros, en el caso del baloncesto, y creo que todos nos conocemos en León, hemos hablado con federaciones, y nadie nos está escuchando. Cada federación decide su protocolo. Yo tengo la sensación de que pensamos solo en el tema económico y no pensamos en los clubes y sinceramente creo que es el momento de sentarse y tomar medidas en conjunto. Bueno, pues con esa reflexión final nos vamos a quedar. Ojalá que vayan cambiando las cosas, a ver si esa ansiada vacuna empieza a ser realmente efectiva. Fidel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Enhorabuena por el trabajo en Altafit y ojalá que cambie pronto el panorama. Y también Álvaro Barrolengo, mucha suerte, que además tenéis partido este domingo para Básquet León en la Liga EVA. Gracias a vosotros. Nosotros aquí nos vamos a despedir en esta reflexión interesante de todo el impacto y las posibles soluciones, sobre todo post-COVID, para el deporte y para los miles de personas que decíamos al principio, lo hacen porque el deporte es salud. Hasta aquí esta edición de Analízale, más contenidos el próximo sábado aquí en La 8.